Hola chicos, les habla su profesor de química Luis Enrique y esta es la videoclase correspondiente al segundo bimestre. Estamos entrando al tema fundamental de la química, la tabla periódica y sus elementos. La tabla periódica es una forma de acomodar los elementos en grupos de acuerdo a sus propiedades. Nos aporta una gran cantidad de información, dado que surge de un trabajo de años, y su ordenamiento está pensado de un modo muy particular. Que un elemento pertenezca a un grupo o a un periodo nos permite predecir ciertas propiedades del mismo. También sabemos según su ubicación de qué tipo y qué elemento es y demás. La tabla periódica actualmente tiene 118 elementos, con 94 de estos apareciendo naturalmente en la Tierra y los demás de manera sintética. Cada elemento está contenido en un pequeño recuadro. La información en el cuadro incluye el nombre del elemento, el símbolo, el número atómico y la masa atómica. A medida que la tabla progresa de izquierda a derecha y de arriba a abajo, el número atómico de los elementos aumenta. Este número es la cantidad de protones contenidos en el núcleo del átomo. La tabla también nos muestra la masa atómica, que es la masa total de los neutrones, protones y electrones que conforman el átomo. Para los elementos sin un isótopo estable, la tabla da entre paréntesis la masa atómica del isótopo de vida más larga. En otras palabras, la forma más estable del elemento. Las 7 filas de la tabla representan los periodos. Cada elemento en una misma fila tiene el mismo nivel energético que rodea al núcleo atómico. Los elementos hidrógeno y helio tienen una sola órbita. El hidrógeno tiene solamente un electrón y el helio tiene 2 electrones. Los elementos de la segunda fila tienen 2 órbitas y así sucesivamente. En el séptimo periodo, los elementos tienen 7 capas orbitales, que es el máximo nivel ocupado por electrones producidos de manera natural. Las 18 columnas de la tabla, leídas verticalmente de arriba a abajo, representan los grupos. Todos los elementos en un grupo tienen el mismo número de electrones, orbitando en el núcleo de la capa más externa. Los elementos dentro de un grupo comparten importantes características químicas. Existen los elementos del grupo A, que son estos y también estos. En el grupo B existen los que son los metales de transición. Algunas tablas periódicas muestran un código de color que indica el estado en el que se encuentra el elemento, sólido, líquido o gaseoso, a 0 grados centígrados. Una sola línea gruesa a veces aparece en la tabla periódica dividiendo los elementos en metales y no metales. En la parte inferior de la tabla periódica existen 2 líneas adicionales de 14 elementos cada una. La línea superior muestra los lantánidos, los elementos del 58 al 71. La línea inferior muestra los actínidos, que son los elementos del número 90 al 103. Estos son los 30 metales raros de la Tierra y la mayoría de ellos son sintéticos. Existen 9 grupos básicos de elementos que se muestran en la tabla periódica. Son los metales alcalinos, alcalinotérreos, los metales de transición, otros metales, metaloides, no metales, halógenos, gases nobles y algunos elementos raros. Ahora comenzaremos a hablar de las familias de los elementos del grupo A. Los del grupo B son más complicados ya que no son estables. Entonces nos enfocaremos en este momento en los elementos del grupo A. Familia 1A es la familia del sodio. También es conocida como familia de los metales alcalinos. Tienen un electrón en la última capa y lo ceden con gran facilidad. Por tanto, su valencia es de +1. Son elementos reductores y son metales blandos, poco densos, pero con gran actividad química, y cuando los pones en agua reaccionan violentamente formando hidróxidos y desprendiendo el hidrógeno. Los elementos de esta familia son el litio,
el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Familia 2A o familia del calcio. También son conocidos como metales alcalinotérreos. Tienen 2 electrones en su última capa, por lo tanto su valencia es de +2. Son elementos reductores y menos reactivos que los alcalinos, pero son más duros que estos. Tienden a formar óxidos. Los elementos de esta familia son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Familia 3A o familia del aluminio. Contiene 3 electrones en su última capa y por lo general su valencia es de +3. Los elementos de esta familia son los siguientes: el boro, aluminio, galio, indio y talio. El boro es un no metal. El aluminio tiene algunas propiedades de metal y otras de no metal. Los otros 3 son metales. Familia 4A o familia del carbono. Contiene 4 electrones en su última capa, así es que su valencia puede ser de +4 o de -4, dependiendo con quién reaccione. Los elementos de esta familia son carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y fleborio. El carbono y el silicio son no metales, mientras que los otros tienen propiedades de metal y de no metal. El carbono es esencialmente particular, porque en su estado elemental tiene varias formas como el diamante, el grafito, la hulla, el coque y la antracita, y cada uno de estos tiene diferentes propiedades. La química orgánica es mejor conocida como la química del carbono, debido a que se basa en la presencia de este elemento para la vida. Familia 5A o familia del nitrógeno. Tiene 5 electrones en su última capa y por lo general su valencia es de -3, a menos que reaccione con un oxidante demasiado fuerte y su valencia puede ser de +5 o de +3. Los elementos que conforman esta familia son los siguientes: el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. El nitrógeno es un gas muy estable e inactivo. El fósforo es un no metal muy inestable y muy activo. Los otros 3 son metales, aunque sus óxidos pueden formar ácidos cuando los pones en agua. Familia 6A o familia del oxígeno. Esta contiene 6 electrones en su última capa y son altamente reactivos, por lo que su valencia es de -2. Son elementos oxidantes. Los elementos de esta familia son los siguientes: el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, el polonio y el livermorio. El oxígeno es un gas que al unirse con el hidrógeno forman la base de la vida, que es el agua. El azufre es un no metal, como lo vimos la sesión pasada, que forma uno de los ácidos más fuertes, el ácido sulfídrico y el ácido sulfúrico. Familia 6A o familia del cloro. También son conocidos como familia de los halógenos, que quiere decir generadores de sal. Contienen 7 electrones en su última capa y son elementos oxidantes muy fuertes, por lo que su valencia generalmente es de -1. Los elementos que conforman esta familia son los siguientes: el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. El flúor es el elemento más reactivo de todos los de la tabla periódica, tanto que el ácido fluorhídrico puede deshacer el vidrio. El cloro es un gas que, al igual que el flúor, es muy eficaz para matar las bacterias en forma de ácido clorhídrico. El bromo es un líquido rojizo muy volátil e irritante. El yodo es un sólido negro que se sublima a temperatura ambiente y se puede utilizar como desinfectante en la comida. Familia 8A o familia del helio. También es conocida como la familia de los gases nobles, porque estas en su última capa tienen todos los electrones que se requieren, que son 8, por lo cual no reaccionan con ningún elemento. Los elementos que conforman esta familia son los siguientes: el helio, el neón, argón, criptón, xenón y radón. Ahora hablemos de un elemento que es muy especial, el hidrógeno. Es el primer elemento de la tabla periódica y es único en sus propiedades.
por lo cual no pertenece a ninguna familia aunque esté acomodada en la primera. Es el gas más ligero, incoloro, inodoro e insípido. Tiene un solo electrón que casi siempre dona, por eso su valencia es de +1. Bueno chicos, espero que hayan entendido la información y nos veremos en la próxima sesión.